Padre, Señor, hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad más de poder compartir la palabra de Dios. Y así estamos considerando el Evangelio de Juan, y estamos considerando el capítulo 9, y estamos viendo la sanidad del hombre ciego de nacimiento. Y vemos así estos hombres religiosos cómo cuestionan las obras que Jesús hizo, por esta sanidad que Jesús hizo. Y así estamos viendo cómo le interrogan a este hombre, a toda costa le quería hacer mover de su testimonio, del testimonio que dio este hombre ciego acerca de Jesús. Estaba dando buen testimonio, estaba contando su propia experiencia con Jesús. Y qué tan lindo es ver que él cuenta su propia experiencia. Y así vamos a ver que habíamos considerado ayer que ellos querían robarle la gloria al Señor, diciéndole a este hombre que dé gloria, dice, a Dios. Este hombre religioso, estos hombres, le llamaron al hombre que fue sanado, que había recibido la vista, le volvieron a llamar y le dicen que el que le sanó fue un hombre pecador. Y así siempre los religiosos buscan algo para que ellos puedan desmentir lo que Jesús hacía. Y siempre fueron así los religiosos. Y acá le vuelven a preguntar a Jesús, a este hombre, estos fariseos le vuelven a preguntar otra vez, a ver si esta vez este hombre pueda decir otro tipo de testimonio acerca de Jesús. Pero vemos que él no cambia su testimonio. Dice el verso 24, vamos a volver a leer: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Hablando de Jesús, da gloria a Dios, le dice. Bueno, y dice, entonces él le respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué lindo el testimonio de este hombre. Así le respondió este hombre: si es pecador, dice, no lo sé. Lo que sí sé, que yo era ciego, dice, pero ahora veo. Qué hermoso testimonio. Antes era ciego, dice, y ahora veo. Qué hermoso testimonio de este hombre. Esa experiencia que él tuvo, ¿quién lo iba a negar? ¿Quién le iba a hacer cambiar a él de esa experiencia que tuvo? Y así también nosotros podemos decir con tanta seguridad de que antes estábamos en tiniebla, pero ahora estamos en luz en el Señor. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Imagínense, hermano, antes estábamos bajo condenación, pero ahora tenemos salvación por Jesucristo. ¿Qué cambio tan grande hizo el Señor en nosotros, hermano, en nuestra vida? ¿Y qué testimonio podemos dar nosotros de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida? Y este hombre estaba muy seguro de que Jesús había hecho algo en su vida. Estaba muy seguro. ¿Y quién le iba a convencer de la obra que Jesús hizo en su vida? Y así también en nosotros. ¿Quién no nos puede convencer de la obra del Señor en nuestra vida? Nosotros hemos experimentado el poder del Señor. Hemos experimentado la maravilla del Señor. ¿Y cuántas veces hemos experimentado la maravilla del Señor en nuestras vidas? Tal vez muchas cosas no entendemos, pero como dice este hombre,
habiendo yo sido ciego, dice, ahora veo. A veces este hombre no entendió del todo, pero dice una cosa, sí sé, yo era ciego, pero ahora veo. Y así también éramos nosotros, éramos ciegos, pero ahora tenemos la vista espiritual. Imagínense, antes no teníamos gozo, pero ahora tenemos gozo verdadero espiritual. Imagínense, ahora tenemos paz, paz para con Dios. Tenemos provisiones, tenemos todo en Cristo. Dice el verso 26, y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo que queréis oír otra vez? ¿Qué queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ya le dije, dice este hombre, ¿cuántas veces le voy a decir lo mismo? Yo ya les dije lo que pasó conmigo. Yo ya les dije lo que Jesús hizo conmigo. Antes era ciego, pero ahora veo. ¿Qué más quiere? ¿O quieren también, ustedes quieren ser discípulos, dice de él? Y les injuriaron. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Sí. Y así es el orgullo, ese era el orgullo de estos fariseos. Ellos le preguntaban y le preguntaban para hacerle dudar a este hombre. Y eso era lo que ellos precisamente buscaban, para que este hombre cambie su testimonio acerca de Jesús, que dude de la obra de Jesús, que diga otra cosa nomás. ¿Qué es lo que quiere? Dice, otra vez quiere volver que yo le cuente la misma cosa. Ellos buscaban que ese hombre en algún momento pueda decir lo contrario de lo que Jesús le había hecho, que no diga la verdad. Pero este hombre no le permitió a ellos ser convencidos. Ya los he dicho, dice. Y así ellos le injuriaron, le insultaron a este hombre, le ofenden a este hombre, atenta contra su dignidad. Este hombre estaba contando la verdad, contando su propia experiencia. Y estos religiosos le injuriaron. Por eso querían dañar a ese hombre, a toda costa. Imagínense, a toda costa quería dañar a este hombre. Así eran estos religiosos judíos. Y se jactaron diciéndole que eran discípulos, dice, de Moisés. Imagínense. Porque pensaron que guardaban la ley. Y sabemos que no. Como Jesús mismo le declaró a ellos que ellos no guardaban la ley. Y ningún ser humano espiritualmente no puede guardar la ley. Nosotros sabemos, dicen estos religiosos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Estos judíos religiosos decían, sabemos. Ellos pensaron que sabían, que conocían muchas cosas, muchos del Antiguo Testamento y así, pero en realidad no sabían nada. No tenían el verdadero entendimiento, no tenían la revelación de la palabra. No sabemos de dónde sea, dice, de dónde sea. Así dicen, acá en el verso 29, en la última parte. Nosotros sabemos, dice, que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a refiriéndose a Jesús, no sabemos de dónde sea. Y sin embargo, sabemos que Moisés habló mucho de Cristo. Mucho habló en figuras, habló en sombras, escribió del Señor Jesucristo. Y ellos dicen, no sabemos de dónde sea. Y así es la religión del hombre.
Dice que saben muchas cosas, usan hasta el nombre del Señor, pero realmente ellos no conocen a Jesús como verdadero Salvador. No han tenido esa experiencia, nunca han ido a esa fuente que es Jesucristo. Ellos están ciegos espiritualmente, y así está el mundo, está ciego espiritualmente, están ciegos sin Cristo, no ven su necesidad, no acuden a la fuente de vida, a la fuente que es Jesucristo. Verso 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Acá responde nuevamente este hombre que ha recobrado la vista, dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Imagínense lo que dice este hombre. Eso es lo maravilloso. Imagínense, esto es lo maravilloso. Dice que vosotros no sepáis de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Este hombre no podía creer que estos hombres líderes religiosos que estaban ahí y que eran hombres de la ley, maestros de la ley, no sabían de dónde era Jesús. Y este hombre que recibió la vista, dice, se maravilló. Que vosotros no sepáis, dice, de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y esa era la señal de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Al hacer esa maravilla, ahí fue la señal. Jesús mostró que Él era el Hijo de Dios. Ahí mostró el poder de Dios. Verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Está hablando aquí el hombre que recibió la vista. Y sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y ese hombre sabemos que no era un maestro de la ley, ni un estudioso de la ley, ni nada de esto. Pero en su sencillez vemos que tenía una comprensión de quién era el hombre que le hizo ver. Tenía una pequeña comprensión de quién era este hombre. Dios no oye, dice, a los pecadores, porque los líderes religiosos le decían, es pecador este hombre que dice que te curó. Pero acá este hombre le dice, Dios no oye a los pecadores. Imagínense la comprensión que tenía este hombre. Porque los judíos decían que Jesús era pecador. Y acá ese hombre le dice a ellos que Dios no oye a los pecadores, sino a los temerosos de Dios. Dios oye a los que hacen la voluntad de Dios. Ahí está, este hombre se dio cuenta que vino de parte de Dios. Jesús hacía la voluntad de su Padre. Y así hay muchos, algunas tal vez no son tan estudiosos. Muchos hay de estas clases de personas. Tal vez no es de muchos estudios y así, pero entienden más de las cosas de Dios. Comprenden más de las cosas de Dios que los que tienen tal vez muchos estudios, años por años. Es inteligente, intelectual, pero comprende muy poco de la cosa del Señor. Y acá vemos entonces a este hombre cómo comprendió. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si ese no viniera de Dios, nada podría hacer. No, hermano, ¿cómo este hombre le explica a ellos?
Le explica, le testifica a ellos, a estos judíos religiosos. Habían otros milagros que ya sabemos que había realizado Jesús. Lo que dice este hombre que era ciego de esta clase, de esta índole, no se ha oído. Imagínense, cuántos milagros ya Jesús había hecho. Pero lo que le pasó a este hombre, esa es una, vamos a decir que fue una primera experiencia. Un milagro único, podemos decir. Y este hombre se dio cuenta que venía de Dios. Imagínense, él nació ciego, nunca pudo ver la luz del día. Y este hombre se dio cuenta que venía de Dios, así como también Nicodemo se había dado cuenta de que Jesús había venido de Dios. Él también había dicho la misma palabra. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, vemos que Nicodemo también dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. En realidad, él era el único que sabía porque él acudía a Jesús para hablar con él. Sabemos, dice, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo también había visto mucho ya de los milagros que Jesús hacía. Y él se estaba dando cuenta de que había venido de Dios. Si Dios no está con él, no puede hacer ningún milagro. Imagínense. Y así también este hombre se dio cuenta de quién era Jesús. Pero estos judíos religiosos, estos pecadores, no podían entender eso, no podían entender, siempre cuestionaban lo que Jesús hacía. Dice el verso 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Otra vez, otro insulto más. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseña a nosotros? Y ya no le queda otra que le tuvieron que expulsarle a ese hombre que había recibido la vista porque le dijo la verdad. Imagínense, así son los religiosos. Hasta hoy en día pasa esto, sucede esto. Tú naciste del todo, le dice. Ya no tenía más argumento para hacerle convencer a este hombre, para hacerle desviar o cambiar a este hombre su testimonio acerca de Jesús. Entonces le insultan una vez más. Tú naciste del todo en pecado. Y le expulsaron. Porque eso fue la teoría de los antepasados, de que una persona tenía una enfermedad porque tenía pecado. Y así es. Y así el pecado por naturaleza, entró en el hombre por la caída de Adán. Y los hechos pecaminosos del hombre no entró por la caída de Adán. Quiere decir que nosotros no hacemos pecado, sino porque tenemos naturaleza pecaminosa. ¿Por qué el hombre miente? ¿Por qué el hombre adultera? ¿Por qué el hombre fornica? ¿Por qué el hombre miente? Y así. Porque tiene una naturaleza pecaminosa. Por eso las manifestaciones. Por eso el pecado, por la naturaleza pecaminosa, entró en el hombre, por la caída del hombre. No por los hechos pecaminosos. Si ese hombre dentro del vientre de la madre no podía pecar. Y estos religiosos le dicen, dice, de todo modo, dice, naciste del todo, dice, en pecado. Pero ese hombre en el vientre de la madre no podía pecar. Él no podía mentir, no podía adulterar. Y no era por eso que él nació ciego. No era por sus hechos pecaminosos que nació ciego. Pero vemos estos hombres religiosos, como dicen, para insultarle, tú naciste del todo en pecado. Le dicen eso como insulto. Porque ellos se jactaban mucho
hecho, se creían muy santos, muy perfectos, se creían que cumplían la ley, eran muy perfectos, y le expulsaron, dice, le expulsaron. Estaba en el templo, debatiendo otra vez lo que le pasó a ese hombre. Y por eso acá los religiosos ya no encontraban más argumentos para hacerle cambiar la forma de pensar, de testificar a este hombre. Entonces lo expulsaron, lo echaron del templo. Y así es hasta hoy los religiosos, hasta hoy en día. Si algunos vienen al Evangelio y ya le dicen así, le vamos a expulsar, dice. Le vamos a expulsar de la iglesia, dice, de nuestra iglesia madre. Ellos dicen así, los impíos. Y le echan, simplemente le echan. Porque aceptan a Jesús, porque vienen a Jesús. Y así ellos rechazan a Cristo. Rechazan. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole les dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Acá vemos que Jesús le encontró a este hombre, saliendo ya del templo. Le encontró. Verso 35, vamos a volver a leer. Oyó Jesús que le había expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y así Jesús pudo hablarle a este hombre nuevamente. Ya después de que él ya recobró la vista, ya él pudo verle al Señor Jesús con sus propios ojos. Ahí el Salvador de él estaba enfrente de él. Ya puede hablar con su Salvador, con ese hombre que le dio la vista. Y ese hombre creyó totalmente en Jesús. Dice, y respondió, él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crean en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo es él. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Imagínense. Este hombre creyó totalmente en Jesús. No solamente recibió la vista natural, sino que recibió la vista espiritual. Y justamente eso es lo que Jesús le quería dar a este hombre. Esta era la mayor necesidad de este hombre. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Para dar vista a los ciegos. Esa vista espiritual. El hombre nace ciego espiritualmente. Está en oscuridad, en tiniebla. Pero necesita la vista espiritual. Y vemos que ese hombre creyó. Y por la fe recibió la vista. Creyó, por la fe recibe. Verso 38 vamos a volver a leer. Y le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Y esa es la expresión de su fe. Acá declara su fe abiertamente este hombre. Declara su fe. Creo, Señor, dice. Como resultado, le adoró. Imagínense. Qué contento habrá sido este hombre. Ni siquiera le había conocido quién fue que le sanó. Él se fue, se lavó, recibió la vista, pero después ya no lo vio más, Señor. Pero después que él fue expulsado, iba saliendo del templo, se encontró con Jesús, quien le había dado la vista, y empezó ahí a charlar con él. Y este hombre creyó totalmente en Jesús, imagínense. Y la expresión de su fe declara, creo, Señor, y le adoró como resultado de esa fe. Y eso era lo que el Señor quería hacer de su pueblo judío. Eso era lo que el Señor quería hacer. Pero ellos no quisieron abrir sus ojos
espirituales. Querían seguir siendo ciegos espiritualmente. No querían abrir sus ojos espirituales. Así eran los judíos. Rechazaban y rechazaban al Señor Jesús. Entonces otra vez están en tiniebla ellos. Y no se rindieron a la luz. Entonces la luz no le resplandeció. Acá vemos cómo Jesús trató con este hombre individualmente. Individualmente. Creyó y recibió la vista. La vista espiritual y natural. Verso 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que no ven, sean cegados. Acá Jesús hace una declaración muy importante. Para juicio dice, he venido. O para poner la base. Habíamos dicho que Jesús en la cruz iba a poner la base para el juicio. En la cruz, Él murió. Él dio su vida por la humanidad. En la cruz dio su vida por la humanidad. En la cruz Él tomó el lugar del pecador. Llevó todo ahí. Por eso el hombre está sin excusa delante de Dios. El hombre no va a poder decir, no había escuchado, no sabía nada, no sabía de la gracia. No había perdón para mí. El hombre no tiene excusa. Cristo ya vino a morir en la cruz. Ya dio su vida por la humanidad. Ya tomó el lugar del pecador. Y el hombre no tiene excusa. Cristo ya lo hizo todo. Por su muerte en la cruz puso la base. Puso la base para hacer un justo juicio. Cuando el hombre se presente delante de Dios, Él va a juzgar con justo juicio. En su primera venida sabemos que Él no vino a juzgar, sino vino a salvar. Pero en su segunda venida Él va a venir como juez justo. Para los que no ven, vean, dice. Estos son los que aceptan a Cristo como Salvador. Para los que no ven, vean. Se refiere a los que han aceptado a Cristo. Ellos no ven. Y así como estaba este hombre, era ciego de nacimiento. Ellos no ven, ciego espiritualmente, pero ahora aceptan a Jesús. Aquellos que aceptan a Jesús como Salvador, empiezan a ver. Y la otra parte dice, los que ven sean cegados. Y estos son los que siguen un camino propio, como estos fariseos. Siguen su propio camino. Dice que nosotros sabemos, dice, ahí en el verso 29 que habíamos leído. Nosotros sabemos, pero aparentemente ven a su propio modo. Ellos ven, aparentemente conocen, pero no saben nada. Entonces ellos están cegados por su propia necesidad. Siguen siendo ciegos, porque dice sabemos. Y si a su modo no saben las cosas, a su modo saben la Escritura. Y llegan a estar cegados en su propia necesidad. Quedarán ciegos espiritualmente. Quedarán ciegos espiritualmente. Verso 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y dice, claro que sí, están totalmente cegados. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué respuesta le dio Jesús? Los que más rechazan esa luz son los más responsables delante de Dios. Y ellos son responsables delante de Dios de tantas veces que han rechazado al Señor Jesús. Han rechazado la luz. Si fuerais ciegos, le dice Jesús, no tendríais pecado, más ahora, porque decís, vemos, vuestro
vuestro pecado permanece. Y así ellos están delante de Dios. Tienen doble responsabilidad, porque han escuchado al Señor Jesús y rechazaron. Y así también con los pecadores. Rechazan el Evangelio y son más responsables delante de Dios, que tuvieron su oportunidad para aceptar al Señor y no lo hicieron, no lo quisieron. Entonces ellos son responsables delante de Dios, de rechazar a Jesús. No, ellos no van a tener excusa cuando ellos digan, nosotros no sabíamos, no habíamos escuchado. Y así entonces termina este capítulo, pero sigue el mismo, continúa con el mismo tema acá en el capítulo 10. Acá el Señor Jesús sigue hablando a ellos. Y ahora le va a hablar del pastor. Hablando también Jesús de sí mismo, el verdadero pastor. Que ellos también conocen eso. Y vamos a leer capítulo 10, verso 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y acá continúa entonces con el mismo tema del capítulo 9. Y estábamos viendo a este hombre que recibió la vista y que después Jesús le volvió a encontrar en el templo, saliendo del templo religioso, saliendo del campamento religioso. Acá Jesús trae un ejemplo muy conocido a él. Acá Jesús trae un ejemplo muy conocido, un ejemplo que los judíos conocían muy bien. Ellos conocían muchos acerca de las ovejas y el pastor. Y acá Jesús le pone este ejemplo del pastor y las ovejas. Y acá vemos el redil del Señor y el verdadero pastor. Vamos a ver que este redil es un redil aparte del sistema religioso del mundo, aparte del sistema político y social de este mundo. Es un redil aparte, distinto y diferente. Así son los que el Señor elige, es algo diferente, Vamos a volver a leer. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esa alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ejemplo sencillo Jesús les dio para darle una enseñanza hermosa. Pero ellos dicen, no entendieron. Ya de entrada presenta las características del verdadero pastor, acá en el verso 1. Ya de entrada, ya le presentan las características del verdadero pastor, de los pastores falsos. Dice, el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es salteador. Quiere decir que no es el verdadero pastor, sino es falso. Primero porque no entra por la puerta. Sube, dice, por otra parte. Y esa es la característica de los falsos. Porque hay muchos los que dicen ser pastores, hablan de Dios, usan el nombre de Dios, pero no son verdaderos pastores.
Y acá vemos por qué. Porque dice, porque no entra por la puerta. No entra por la puerta. Ellos no conocen a Jesús como Salvador, porque Jesús es la puerta. Tampoco le reconocen a Jesús como pastor de las ovejas. No reconocen la autoridad que tiene Jesús sobre el redil. Mas el que entra por la puerta, dice, el pastor de las ovejas es. Y así está dando entonces la característica del verdadero pastor y de los falsos pastores, los ladrones, los salteadores. Y así vamos a seguir continuando con la ayuda del Señor. Vamos a ver esta hermosa enseñanza que hay en este capítulo. Con la ayuda del Señor vamos a continuar esta preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por este tiempo, por este privilegio que tenemos de poder compartir la palabra de Dios, de poder considerar la palabra de Dios. Y muchas cosas estamos aprendiendo a través de su palabra. Y damos gracias a Dios por los instrumentos que Dios ha levantado, por los instrumentos que Dios está usando, para que esta verdad pueda correr, para que muchos puedan ser beneficiados por esta verdad. Muchos se están enriqueciendo, muchos están recibiendo bendición, están recibiendo un tesoro para la eternidad. Así como María se sentó a los pies de Jesucristo, así muchos están sentados en este momento y escuchando la palabra de Dios. Qué privilegio, hermano, cómo Dios sabe hacer las cosas, porque muchos en distintos lugares y países no se pueden todavía congregarse, pero Dios es sabio y sabe repartir alimento a los que tienen necesidad. Y el Señor es fiel, hermano. Y hay que orar por los instrumentos de Dios, que el Señor pueda guardar, pueda estar resguardando a los instrumentos que están dando la palabra de Dios. Porque sabemos que el enemigo se levanta como río, dice. Pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra el enemigo. Aleluya, hermano. Por eso pedimos oración. Que el Señor sea glorificado en todo. Porque la palabra de Dios no volverá vacía. La palabra de gracia tiene que hacer su obra en cada vida de los hermanos que están escuchando. Estamos viviendo en un tiempo de oscuridad. Que seamos luminares en este mundo todavía. Y damos gracias a Dios porque Dios da la capacidad para que esta palabra pueda correr y sea glorificada. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta noche, hermanos. Que esta palabra de gracia pueda obrar en cada corazón, en cada vida. La venida de Cristo está muy cerca. Está muy cerca. Tenemos que estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados si no escuchamos la palabra de Dios? Muchos quieren esconder la verdad, no quiere predicar, mezquina. ¿Y cómo van a crecer los hermanos si no escuchan la palabra de verdad? ¿Cómo se van a preparar los hermanos para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y damos gracias al Señor por esta oportunidad, hermanos. Que el Señor le bendiga a cada uno, hermano. Y vamos a escuchar una alabanza más para dar por terminado el programa. Que el Señor le bendiga, hermano, a cada uno.